Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de La pelota está en el tejado, que es una iniciativa particular de Juan del Valle, de Ana Clara y de Antonio, que es el fotógrafo que lo tenemos al fondo. Doy la bienvenida a nuestro alcalde, a don Francisco Bella, al alcalde de Paterna del Campo, que también está con nosotros, Juan del Valle. No, Juan del Valle es este. Juan Salvador. Pues bienvenido a nuestra casa y todas las personas que habéis tenido a bien acompañarnos, la delegada de Cultura, que también está con nosotros. Como digo, tenemos la satisfacción pues, de ver un nuevo libro sobre la historia del Rocío. En este caso, pues sus autores, que estuvieron por aquí contándonos el proyecto a finales del año pasado, finales del 2022. Juan, que es un amante de las antigüedades, ¿es cierto o no, Juan? Cierto. Un amante de las antigüedades, pues consiguió los ejemplares del Boletín Oficial de la Archidiócesis de Sevilla, que en otra época estaban en todas las parroquias, incluidas la nuestra, porque es como si fuera el Boletín Oficial del Estado eclesiástico, y Almonte pertenecía a la Archidiócesis de Sevilla, y por tanto, pues en nuestra parroquia también, durante un tiempo debió existir esa colección de boletines oficiales de la Archidiócesis de Sevilla, que no se conservan. Y bueno, pues Juan ha tenido de común acuerdo con las otras personas la feliz idea de reeditar en una edición más o menos facsímil, porque lógicamente en medio de esa información, esto se publicó en varios boletines oficiales de la Archidiócesis de Sevilla, en medio había otra información de la Archidiócesis, de otros temas, en cada boletín pues había, en fin, nombramientos, decretos del obispo, cartas pastorales, etcétera, 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 pero en este caso pues son los boletines que reflejaron de alguna manera el acontecimiento de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Para mí lo más interesante de esta información, si ellos me lo permiten, más allá de los textos, porque los textos de alguna manera están recogidos en el libro de la Crónica de la Coronación de Ignacio Cepeda, fue el mismo cronista que hizo las crónicas en el Correo de Andalucía, que se publicaron en aquella fecha, pues fue de ahí bebió Ignacio Cepeda y de alguna manera pues también bebió quien escribiera estas crónicas en el Boletín Oficial de la Archidiócesis de Sevilla. Como digo, lo más interesante son esas relaciones de donantes, esas relaciones que se publicaron en el Correo de Andalucía, hay del orden de 100 números en el Correo de Andalucía, donde se fueron publicando esas listas de donantes y el objetivo de esa publicación era incentivar que más gente donara para que vieran reflejados sus nombres en esos listados. Como digo, del orden de 100 números del Correo de Andalucía. Entonces el Correo de Andalucía era el diario de la diócesis, lo fundó el cardenal Spínola a finales del siglo XIX, pues ese fue el diario oficial de la coronación. Ahí es donde publicó Muñoz y Pavón el artículo que da nombre al libro, La pelota está en el tejado, que se publicó una semana después de la romería de 1918, y, como digo, del orden de 100 números, ahí se publicaron las juntas de la coronación, en julio del año 18, en fin, toda la información que fue generando la coronación de la Virgen del Rocío, pues se fue publicando. Y uno de los apartados, el más extenso, fue esos listados de donantes en los que nos encontramos pues a muchos conocidos, familiares, que fueron protagonistas de un modo u otro, que quisieron aportar sus donativos a la coronación de la Virgen. Nos encontramos gente que no quiso poner el nombre, y en ese sentido pues hay algunos que pone donativos de un devoto de la Virgen, un jornal, en fin, hay desde donativos más cuantiosos a donativos muy, pequeños, pero muy grandes para las personas que quisieron sumar su esfuerzo a la coronación de la Virgen del Rocío. Bueno, pues me acompaña en la mesa el alcalde, al que le voy a dar la palabra, Juan Carlos,
presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, que también ha estado involucrado en los prolegómenos de esta obra, y los autores, que serán los que cerrarán y que probablemente pues tengan también información muy interesante que aportar. Así que cedo la palabra al señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, presidente de la Hermandad Matriz, compañero alcalde de Paterna, que está ahí sentado, compañero exalcalde de Paterna, que está en la mesa, al presidente de la Hermandad de Huelva, amigo Juan Carlos, y a los autores del libro, por invitarme a esta presentación. La verdad es que yo no venía preparado para la presentación como tal, venía simplemente como invitado y quería estar entre vosotros, pero me alegra muchísimo que poder estar y compartir en estos momentos esta mesa con vosotros. A todos los que habéis venido, pues realmente daros las gracias también, porque asistir a la presentación de un libro siempre es un acontecimiento importante, y sobre todo si el libro tiene un contenido que nos arraiga en nuestro pasado, pues tiene mucha más vinculación con nosotros y lo hace como mucho más importante. Digo esto porque realmente estamos en un municipio que siempre estamos en el candelero, y yo siempre digo que hay celebraciones de tipo religioso que son singulares en cada uno de los pueblos, en uno más que en otro. La Semana Santa, pues tenemos Semana Santa en muchas ciudades, en muchos pueblos, cada uno hace de su Semana Santa algo importante, y verdaderamente lo es. Hay unas que son mucho más importantes, más apreciadas que otras, desde un punto de vista estético, de un punto de vista artístico, de un punto de vista religioso, pero siempre cuando acaba ese acontecimiento de la Semana Santa aparece un espacio que nos hace vincularnos a todos los andaluces, yo diría a todos los españoles, que eran parte del extranjero también, ¿no? Ese es el Rocío. Y ahí precisamente ese núcleo es el que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que velar por él. Yo entiendo que cualquier obra que publiquemos sobre el Rocío sea una obra que vincule con documentos antiguos, que tenga comentarios, siempre va a tener alguna vinculación con nosotros, y eso realmente es importante y nos llena al mismo tiempo de responsabilidad. Por eso creo que es muy importante que asistamos a este tipo de presentaciones, que las acojamos y que además pues las vinculemos a ese pasado histórico tan relevante que tenemos, tan todavía ausente de muchas investigaciones que hay que hacer, y por lo tanto yo celebro que muchísima gente se sume a esta labor de investigación y de aportar cuantos más documentos sobre nuestra romería, sobre el Rocío y tal, lo podamos hacer. Hoy es uno de esos acontecimientos. Gente que en un momento dado tiene esa inquietud y que la hace ver. Yo hace unos meses, creo recordar, pues me encontré con Juan en la plaza, hacía mucho tiempo que no nos saludábamos, y nos saludamos y me dijo a lo que venía. Pues vengo, que hemos hecho una obra sobre el Rocío, que hemos estado investigando y que queremos presentarla. Venían de hablar con el presidente de la Hermandad y con la Hermandad, y que habían acordado porque ya realmente eso se iba a hacer. Aquí estamos. Yo sencillamente quiero felicitar a los autores de este esfuerzo, que me parece que es importante y considerable por la parte que nos corresponde. Agradeceros vuestra colaboración en este gran, digamos, proyecto que todos compartimos, que somos la gente del monte y mucha gente de fuera que se vincula con nosotros, y que sigamos haciendo del Rocío ese lugar común que tienen todos los andaluces y todos los españoles, que es algo que verdaderamente sin la Virgen no sería posible, pero que es posible porque ella está y porque hay muchísima gente que colabora en ese espíritu. Así que muchas gracias por la invitación y que disfrutemos de esta presentación y de la lectura posterior del libro los que aún no lo hayan hecho. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. A continuación tiene la palabra el presidente de la Hermandad de Huelva. Está por ahí también el presidente de la Hermandad de La Palma, al que saludamos afectuosamente. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos la oportunidad de estar de nuevo en Almonte y en las dependencias de la Hermandad Matriz, donde nos sentimos muy bien acogidos siempre, ¿no? A mí me tocó, por un contacto que tuve con Ana Clara, pues el hacer una presentación que tenía que ver un poco con la evolución histórica del Rocío y los hechos que acontecieron en el 19, ¿no? Y eso he hecho en el libro. Les animo a que lo lean, que será más informativo que lo que yo pueda decirles hasta ahora, ¿no? En estos momentos. Hay varias cosas que impresionan del listado, ¿no? Una de las cosas es que por lo menos yo no pensaba que en el 19 del otro siglo hubiera
un movimiento tan profundo, tan intenso de rocierismo en la Baja Andalucía que permitiera que se desarrollaran aquellos acontecimientos. Eso por una parte. Por otra parte, hay otra cosa que también llama mucho la atención, y es que desde el principio los rocieros están compuestos por gente de todo tipo de extracción social. El perfil sociológico de los rocieros desde esos momentos, y desde antes, por supuesto, y hasta las fechas actuales, se sigue manteniendo de la misma forma. El rocío funciona como un bálsamo, como una especie de medio de integración de las capas sociales, de las distintas maneras de entender la vida, de las diferentes economías, que se igualan todas ante el hecho rociero. Cuando uno ve el listado y ve las personas que participan y observa cuáles son sus aportaciones, sin ningún rubor en manifestarlas, que esa es otra cuestión que también sorprende, pues ve desde los jornales de un jornalero hasta las aportaciones más cuantiosas en el ámbito de la aristocracia, del mundo de los negocios, del mundo de los toros, que tan vinculado ha estado al rocío, y que todos ponen de su parte, ¿no? Hay otra cuestión que también se mantiene en el tiempo que a mí me sorprende, y es aquello de no seguir las recomendaciones evangélicas de aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, de tal manera que se busca la publicidad y la difusión con el objeto de recaudar fondos en unos momentos en los que todavía no funcionaba el marketing ni las técnicas de venta de la actualidad, ¿no? En unas sociedades que comercialmente no funcionaban como las de ahora, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que esto se produzca en la actualidad. Hay movimientos que están en torno al rocío, que siguen utilizando este medio para aportar economía, aportar recursos a distintos proyectos, ¿no? Hay otra cuestión también que tiene mucho interés, y yo creo que es la que encierra más interés, es que a las distintas hermandades que estuvieron en aquella época nos permite conocernos a nosotros mismos, fundamentalmente siguiendo los listados de los donantes, en los que uno encuentra la sorpresa de ver reflejadas familias de la hermandad actual, que ya hace más de 100 años formaban parte de la misma con una participación muy intensa. Eso nos genera un espíritu de pertenencia al movimiento rociero que va más allá de lo actual y que tiene que ver con las raíces familiares y que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la devoción que se transmite de generación en generación. Y al mismo tiempo nos marca un camino que es el de continuar nosotros abundando en esta manera de compartir esas devociones a nuestros hijos y a nuestros nietos. Somos transmisores de algo que no nos pertenece en el momento actual, sino que está vinculado a nosotros a lo largo del tiempo, ¿no? Yo recomiendo al que se lleve el libro que relea muy bien los listados, porque verá apellidos conocidos, verá vinculaciones familiares y verá aspectos que le llamarán mucho la atención, ¿no? Recientemente, durante la pandemia, que hemos organizado algunas exposiciones y hemos recapacitado sobre estas cuestiones, y sobre todo con el centenario de la coronación y el movimiento que hubo en las hermandades, nos encontramos con la pujanza que ha desarrollado la devoción a la Virgen y cómo ésta se ha convertido en una seña de identidad que se ha ido extendiendo desde el entorno de Almonte a las poblaciones inmediatas,
a las dos provincias fundamentales en esta historia, Cádiz también, Sevilla y Huelva, y que termina por ser una seña de identidad de la Baja Andalucía, después de toda Andalucía, y yo creo que ahora mismo no hay una seña de identidad más importante en el ámbito devocional en España que la devoción al Rocío, ¿no? Y eso también se colige de toda la evolución que ha tenido esta historia, ¿no? Yo en la introducción también recapacito sobre la importancia que tiene el lugar como lugar santo, porque las cosas no pasan por casualidad. Hay una intención por parte de los que detentan el poder en cada momento de la historia, tanto en el establecimiento de la ermita como en la lucha que se establece con la Casa Ducal y Almonte, como con la evolución y la transformación que sufre el Rocío. Tenemos aquí a Juan Villa, que nos lo podría explicar bastante mejor que yo, cómo las infraestructuras generan saltos en el tiempo, es decir, que la intervención política y las necesidades económicas de la zona hacen que vaya evolucionando la devoción de una manera exponencial, que se va desarrollando exponencialmente, y cómo con el cambio de siglo hemos visto pues la explosión completa de la devoción, hasta tal punto que no se le ve el límite, y nos permite también recapacitar sobre lo difícil, lo complejo y lo necesario que es beber de las raíces y tratar de mantener el culto, la devoción y la práctica de una manera que nos enlace con la tradición y no perdamos la perspectiva. En cuanto al lugar santo, pues también por mi profesión y por mi vinculación con Almonte, solo me quedó empadronarme, pero no tuve la oportunidad, ya estoy mayor para estas cosas, pues tiene mucho que ver con todo lo que se ha desarrollado aquí. Están ustedes en un lugar de privilegio en todos los aspectos, muy destacado en el mundo. En estos momentos no hay debate público, político, administrativo, económico, religioso que no tenga el Rocío en un primer plano, y creo que son ustedes conscientes de eso y que lo somos los que participamos de la devoción, pero tenemos que sacarle un partido adecuado a esta cuestión y conservarla de la mejor manera posible, ¿no? Y yo con eso me quedaría, no los aburro más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación le vamos a dar la palabra a Ana Clara, que es bibliotecaria en la Biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva y que fue la persona que sirvió de enlace para poner en marcha este proyecto. Ana Clara, bienvenida. De mucha calidad. Mucha calidad. Sí. Se nos olvida. Verán, quería contarles de viva voz un poco sobre la edición del libro, ¿no? Desgranarles un poco el libro, pero creo que lo voy a leer porque así no se me va a olvidar nada y se van a dar cuenta de absolutamente todos los detalles que tiene un libro de esta categoría. A continuación les voy a leer un párrafo el párrafo de una carta que Muñoz y Pavón escribió en el Correo de Andalucía el 25 de mayo de 1918 y que explica en muy pocas palabras el desencadenante tanto de la coronación de la Virgen del Rocío como del título de este libro, porque ya habrán visto que tiene un título un poco peculiar. Esta carta decía así: la imagen de Nuestra Señora del Rocío, Virgen, la más popular de toda Andalucía Baja, no está canónicamente coronada y lo debiera estar. El Rocío debería ser declarado monumento nacional para que los venideros lo heredasen tal y como nosotros lo hemos recibido.
La pelota está en el tejado. La Santísima Virgen se encargará de decir si es cosa de ella o de mí, pecador. Buenas noches, me encanta verles aquí, a un pueblo como Almonte volcado en tan maravillosa empresa. Me encanta ver la sala llena de familiares de estos donantes, personas referentes en el mundo de la cultura, de la devoción rociera y verdaderos eruditos en la materia, porque estoy muy segura que nos van a aportar una valiosa información que nos podrá complementar este libro en un futuro. Miren, para explicarles cómo hemos llegado hasta aquí, tengo que contarles un poquito sobre nosotros, los autores del libro. Juan del Valle, que lo tienen ahí en la otra esquinita, fue alcalde de Paterna del Campo durante 12 años, con tanto entusiasmo o más que su inquietud cultural por saber sobre la historia de su pueblo y de sus antepasados. Antonio, que está por ahí dando vueltas, y lo tenemos allí, y a mí me gustaría que luego cederle mi espacio para que él hablara también de este libro, porque ha tenido muchísima intervención en él. Él es sanitario, es un hombre culto al que le apasionan los números, la fotografía y con el que se puede contar absolutamente para todo, para cualquier cosa, porque como decía mi madre de mi padre, este hombre sabe absolutamente de todo y si no, utiliza sus herramientas y sabiduría para estudiarlo hasta conseguir el suficiente rigor histórico y científico. Mi nombre es Ana Clara de la Fuente Nogales. Y a colación de mis padres les diré que sus apellidos los he llevado muy a gala toda mi vida, porque como profesores que fueron del Instituto Rábida en Huelva, mi madre de Historia y mi padre de Lengua y Literatura me han inculcado a mí y a media Huelva de mi generación el amor por la cultura y por la historia de nuestra tierra, una tierra en la que me encuentro a caballo junto con Granada. Con lo cual, contando estas referencias, no era extraño que acabase siendo y disfrutando del placer de ser bibliotecaria, precisamente de la única biblioteca que existe especializada en temas y autores de Huelva, ubicada, como ha dicho Santiago, en la Diputación de Huelva. Y es allí donde conocí y recibí a personas de la talla de Juan, de Antonio, de nuestro amigo Pedro Cintado, que no ha podido venir, pero le debo mucho también, de Juan Carlos Rubio, de Santiago Padilla y muchas personas interesantes que no han hecho más que aportarme conocimiento y sabiduría. Una de estas interesantísimas propuestas es la que me ha traído hoy a vosotros, presentando esta joya, este tipo de libro al que llamamos en el argot bibliotecario raro y curioso, esta rara avis, esta edición de lujo sobre la coronación de la Virgen del Rocío. La pelota está en el tejado es un título sugerente que nos transporta de lleno a aquella efeméride que tuvo lugar hace 104 años en estas tierras para conmemorar la coronación de la Virgen del Rocío. De aquellos acontecimientos surgen estos listados. Después de que el canónigo Juan Francisco Muñoz y Pavón lograra difundir la idea de la coronación y para tratar de obtener financiación para aquellos actos, el cardenal Enrique Almaraz y Santos constituyó una junta de señoras y otra de caballeros que velaran por la recepción de donaciones entre las principales familias de los pueblos de la comarca. Para animar a ello y reconocer a los benefactores, publicó en el boletín del arzobispado la lista de donantes y de las cantidades o preseas destinadas a este objetivo. Quiero ser breve porque el verdadero protagonista y artífice de esta gesta es mi amigo, el sempiterno alcalde de corazón de Paterna, Juan del Valle. Todavía doy gracias a la Virgen y bendigo el día en que entró en mi biblioteca y me preguntó cómo podríamos darle el protagonismo que se merecía a aquel libro que portaba en sus manos. Es esta una primera edición autorizada por el obispo de Huelva, una primera edición bendecida por el párroco de Almonte y es una primera edición limitada en ejemplares que irán numerados uno a uno hasta que se acaben. La elaboración del libro a priori parecía sencilla.
La idea era hacer una edición facsímil, es decir, una copia exacta de la parte del boletín del arzobispado que correspondía a la coronación y publicarla para que cada familia pudiera acceder a las aportaciones que hicieron sus antepasados 104 años después. Más de un año después y tras muchas vicisitudes, tenemos el placer de presentarles esta publicación. Se llama La pelota está en el tejado, de las donaciones de sus devotos a Nuestra Señora del Rocío, coronación canónica de 1919, que recoge algunas materias de interés histórico en torno a la devoción de la Virgen del Rocío, cuenta la historia de la coronación a través de fotografías de la efeméride hace más de 100 años, imágenes del ajuar centenario conservado actualmente en el Tesoro de la Virgen y una fiel edición facsímil con nombres y apellidos de las personas de los pueblos de Huelva y alrededores que realizaron sus donaciones para sufragar la corona de la Virgen del Rocío. Estamos seguros que muchas familias de la comarca quedarán sorprendidas al conocer que sus antepasados pusieron su granito de arena en esta maravillosa empresa. El libro compone una radiografía muy ajustada de la sociedad del entorno de Almonte en torno al año 1919 y una muy curiosa aproximación al tipo de donaciones. La mayor parte de ellas eran alhajas de distinto tipo que se hicieron a la Virgen del Rocío. Enseguida nos pusimos manos a la obra y comenzamos un gran trabajo de investigación que nos condujo al Arzobispado de Sevilla para intentar conseguir, para editarlo, el boletín digitalizado. Era demasiado antiguo, no habían digitalizado aún dicho boletín y nos propusieron buscarlo físicamente y ellos me lo digitalizarían allí, porque no podían prestármelo por su carácter de libro raro, antiguo y curioso. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa cuando a los pocos días nos llamaron por teléfono y nos comentaron que las páginas del boletín dedicadas a la coronación habían sido arrancadas? Nos quedamos estupefactos y la parte positiva que encontramos de todo aquello fue que el boletín de Juan del Valle ahora se revalorizaría mucho más. Lo digitalizamos por nuestra cuenta en una empresa especializada y tuvieron que hacerlo hasta 6 veces para conseguir la calidad necesaria para poderlo plasmar en una edición de lujo. El privilegio de trabajar en una biblioteca especializada me permitió encontrar muchísimos detalles en otros libros de la misma época que quisimos incorporar al nuestro. Era habitual, por ejemplo, que en los libros de carácter religioso hubiese un nihil obstat. Es una expresión latina que significa ningún obstáculo, una aprobación oficial desde el punto de vista moral y doctrinal de una obra como la nuestra que aspira a ser publicada y que necesariamente correspondería realizarla, en este caso al obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra. Él no puso absolutamente ninguna pega en autorizar esta edición una vez leída. A continuación, les voy a informar de los pueblos donde aparece expresamente una lista de donantes. Hay muchos más, pero al ser un número más reducido, se han incorporado a una lista general donde se especifica el nombre de la familia, la donación y, por supuesto, su procedencia. Estos pueblos son Almonte, Asnalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bonares, Coria del Río, Galaroza, Herrera, Huelva, Moguer, Niebla, La Palma del Condado, Pilas, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Barrameda, Trigueros, Umbrete, Triana y Villamanrique. Y por último, a lo mejor creen que voy a ser un poco pesada, pero creo que a mí es la parte que más ilusión me haría. Les voy a deleitar con algunos de los apellidos de nuestras queridas familias almonteñas que aparecen en este libro. Arangüete, Alfonso Huelva, Quintana de la Serna, Espina, Alcañiz, Coronel, Pino, Acevedo, Valladolid, Peláez, Morales, Guitart, Cepeda, Gómez de Barreda, Moreno Cala, Rivera, Mendoza, González Medina, Márquez Lora, Cabrera, Martínez Villa, Cortés, Belardo, Rivas, Chacón del Castillo, Rodero, Bolaño, Roig, Barrera, Francos, Robián, Maraver, Roldán, Pilares, Blanco, Barragán, Andén, Guzmán, Gavira, Chacón,
Mérida, Soriano, Cabrerizo, Gil, Castellano, Vela de Orihuela, Carrión, Barragán, Vega, Soltero, Basulto, Triana Villa, Gómez Márquez, Díaz, Peláez Romero, León, Domínguez, Martín Muñoz, Suárez, Ramírez Castañeda, Castillo, Salguero, Millán, Perianes, Amarao, Martín, Rivera de la Torre, Mondaca, Larios, Mesa, Manero, Marín, Morales, Mora, Espinosa, Llorente, Villaváñez, Espinosa Colino, Camacho, Orihuela Salas, Delgado, Caballero, Tornos, Lafite, Domínguez Miguel, Endrina, Roales, Ramos, Pastor, Medina Cabezas, Carrera Rasgado, Espinazo, Espino Darbón, Bejarano, Acosta, Paredes, Gil, Sicilia, Moreno, Robledo, Aguilar Medrano, Báñez, Galindo, Ramírez del Pino, Sollero, Cáceres, Ramos, Castuera y Bejarano. Es un libro repleto de detalles, anécdotas, curiosidades que difícilmente podrían haber visto la luz sin la imprescindible colaboración de personas como Santiago, Juan Carlos, Pedro, Javier Coronel y mi ya amiga Sonia Bella Martínez, con la que contacté día sí y día también. No solo para preguntarle, sino para aprender juntas y aportar todo tipo de detalles al libro de inconmensurable valor. El más entrañable fue la bendición de la Virgen a través del párroco de Almonte, don Francisco Valencia Bando, a todas aquellas personas que adquieran el libro. Dentro del libro está la bendición del párroco. Así que gracias, Sonia, por tu buen hacer y el ímpetu que derrochas en cada paso que das. Gracias, Toñi, mi amiga, y también coautora en La sombra sin pretender protagonismo alguno, y a Juan Sá, alcalde de Paterna, por ayudarnos los dos tantísimo en cada paso que hemos dado y por creer y apostar por nosotros desde el primer momento. Gracias, Javier Coronel, por tu valiosa aportación e información desinteresada. Gracias a los dos presidentes de las Hermandades de Almonte y Huelva por arroparnos en cada decisión, en cada petición y en cada consulta sobre la información que hemos necesitado, sin titubeos. Gracias, alcalde de Almonte, porque sin tu apoyo institucional y cariño nuestro libro no brillaría igual. Y, por supuesto, gracias también a todo el pueblo de Almonte, que, como siempre y a lo largo de la historia, no ha hecho otra cosa que sumar, sumar y sumar. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Muy bien. Bueno, Juan, ¿tú tienes algo que contarnos? Menos mal que hemos sido breves. Bueno, después de todo lo que se ha dicho aquí, intentaré contar algo. En primer lugar, traerle a Almonte un saludo cordial de los rocieros de Paterna. La historia de este libro, cuando aquí se ha comentado que a mí me gusta mucho la historia y me gustan mucho las antigüedades, posiblemente gracias a gente que le gusta la historia y las antigüedades se recuperan joyas como esta. Y me explico. Cuando estaba de alcalde, el cura párroco de entonces nos pidió unos cuantos de hombres para limpiar un soberano de la iglesia. Le mandé a mi encargado, le mandé 3 o 4 hombres, empiezan a limpiar y me llama el encargado y me dice: Juan, ven para acá, mira lo que va a tirar este hombre, va a tirar cosas viejas. Cuando yo me acerco y lo veo, 22 libros de 1800, de 1900, de 1600, un San Francisco del siglo XVII, una Inmaculada de 200 años y un San Bartolomé. Y yo digo, al coche. Al coche. Y afortunadamente, cuando empiezo a leer esos libros, me encuentro con el tomo de 1918 y empiezo a leerlo. Yo creo que esa noche me dio las 4 de la mañana leyendo el libro. Cuando yo entré en las páginas de los donativos de la gente, de tanta gente y de tanta
diversidad económica, me quedé sorprendido. Me quedo sorprendido y lo primero que se me vino a la cabeza es que esta corona de la Virgen no era una corona ni de dinero ni de joya, era una corona de amor y de corazones a la Virgen de Rusia. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando seguí leyendo el libro y vi la cantidad de mujeres, por ejemplo de Bonares, que pusieron 0,25 pesetas. Estamos hablando de hace 104 años, donde estas mujeres seguramente no tenían ni paga, ni viudedad, lo que podían cisar en la compra, y 40 mujeres dieron 0,25 pesetas. Te quedas sorprendido, y cuando vas leyendo el libro y te encuentras que una maestra de escuela pone 44 pesetas, que era lo que ganaban un mes, pues alucina, ¿no? Porque 44 pesetas de hace 104 años, hoy era un dineral. O Juan Belmonte, que pone 500 pesetas. Y te sigue alucinando, porque hay un señor de Bilbao, que no sé si habrá escuchado hablar alguna vez de la Virgen de Rocío, pone 250 pesetas de hace 104 años, cuando un hombre en el campo ganaba unas 50. Hay que trasladarse a aquella fecha donde no había internet, donde no existía el teléfono, donde la comunicación era escasa, y hay 16 pueblos donde aportan ese dinero para la corona de la Virgen de Rocío. Y más gente, por ejemplo en Paterna, que no había hermandad, hay 3 señores que ponen dinero, uno se queda viudo y el hombre entrega todas las joyas, pero joyas no cualquier cosa, rubíes, monedas de oro, pulseras de oro, lo entrega todo a la corona de la Virgen de Rocío cuando se queda viudo, y esa joya, en vez de tenerla como recuerdo, la entrega a la Virgen. O un hacendado que entrega monedas de oro de dólares. O sea, es curioso cuando entras en ese listado la cantidad de gente que aportan dinero y la variedad y las curiosidades que surgen, porque por ejemplo en Triana todos los que aportan dinero son hombres, no hay ni una mujer que aporte dinero, todo hombre. Y esas cosas te llevan a entender el calor y el cariño de mucha gente hacia la Virgen de Rocío. Seguramente en aquellos tiempos muchas de ellas ni siquiera habían venido a la marisma, seguramente nunca habían venido a una romería, pero el amor que demuestran en ese tema es impresionante, y por eso nosotros cuando descubrimos ese listado, descubrimos esa manera, pensamos que toda esa gente merecía un homenaje y que lo conociera todo el mundo. Fuera parte de lo que ha dicho Ana Clara, de la gente del monte, es para nosotros una satisfacción que en La Palma, que en Bollullo, que en los otros pueblos conozcan también la parte que aportaron su familia, seguramente muchas veces quitándolo de su quehacer diario para que la Virgen de Rocío hoy luzca esa magnífica corona. Para nosotros ha sido una gran satisfacción contar con estos 2 señores, Santiago Padilla, Carlos, una gran satisfacción de haber contado con ustedes. Y como empecé con el rollo, se me olvidó saludar al alcalde de Almonte y al alcalde de Paterna. Y a unos pocos amigos de Paterna que han venido con nosotros, y de Sevilla, tenemos que ir hasta dentro de Sevilla. Hay un señor de Escacena, están los andarines, que salimos todas las mañanas, que nos gusta la historia, que nos encanta la historia, y muchas veces nos encontramos cosas, porque parece mentira que en esta huerva nuestra, donde tantas cosas hay, se pierdan cosas, como ese libro que estaba arrinconado en un soberano. ¿Y por qué estaba arrinconado en el soberano? Porque Paterna, que es un pueblo que está apartado de los ejes de la carretera, en un tiempo determinado fue cabeza de vicaría. Éramos cabeza de 10 pueblos, hasta de Niebla. Entonces, el arzobispado de Sevilla, pues, lleva estos libros, que es donde vienen todos los boletines, y hay 20
20 libros de esa característica allí en el tema. Y eso fue lo que nos hizo que ese libro apareciera en nuestras manos, que es una auténtica joya que hoy lo íbamos a traer para que lo vieran. Es un tomo así de gordo, pero no lo hemos podido traer. Es una maravilla. Creo que en Huelva solamente quedan dos, uno en el obispado y otro el que tenemos nosotros en Paterna ahora mismo, que no se perdió por lo que le he contado a ustedes. Pero yo estoy seguro que joyas como esa hay en multitud todavía en la provincia. Y solamente algunos majaras nos dedicamos a recogerlas. Y algunos nos dicen que cogemos cosas viejas. ¿Vale? Pues cosas viejas. Pero son cosas con un valor impresionante, con un valor que no se debe de perder, porque ahí está nuestra entidad, ahí está la verdadera entidad de un pueblo tan antiguo como es Huelva, donde nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos. Y este libro es el reflejo de gente que le gusta recuperar cosas antiguas para que no se pierdan. Y si para postre es un homenaje como este a la gente que dieron dinero para la magnífica corona que hoy luce Nuestra Señora de Rocío, pues mejor que mejor. Así que yo ya no canso más a ustedes y digo, como ha dicho Ana Clara, ¡viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! Antonio, te están reclamando aquí en la mesa. Buenas noches a todos. Solamente agradeceros realmente a todos y cada uno de vosotros por vuestra presencia. Para nosotros es una enorme satisfacción ver el resultado. Lo vimos ayer mismo, impreso después de prácticamente 2 años de trabajo. Estamos orgullosísimos realmente de lo que hemos sido capaces de unir, digamos, ¿no?, con las aportaciones de Santiago, con las aportaciones de Juan Carlos, con las aportaciones de Sonia, de Javier, como hemos comentado. Y lo único que puedo de verdad deciros es que estamos tremendamente agradecidos de esa colaboración. Como siempre, juntos somos más fuertes. Cada vez que seamos capaces de hacer algo en equipo, seremos siempre mejores que haciéndolo solos. Y para nosotros esto nos abre nuevas puertas. De hecho, a propósito de este libro, nos han surgido nuevas dudas, no en este caso referente a la propia coronación, sino a aquellos señores de la época que no participaron, siendo gente que en su momento fue, digamos, importante en el entorno de la devoción a la Virgen del Rocío. Así que os aviso de que hay una nueva investigación en marcha y esperemos que dentro de 2 años pues, podamos vernos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, por supuesto, a toda la mesa. Muchísimas gracias. Antes de levantarnos, me voy a permitir 3 apuntes. En el libro está la fundamentación que se mandó a Roma para justificar la coronación de la Virgen del Rocío. Fue un texto que hizo Juan Sebastián Ibandarán, el presbítero, y que nosotros localizamos en el Archivo Vaticano, la anterior junta, no, la que presidía Juan Ignacio, que también nos acompaña hoy. Localizamos la documentación, el expediente que se conserva en el Archivo Vaticano. Está el mismo texto que se publicó en el Boletín Oficial, que está aquí en este libro, y que firmó este presbítero Juan Sebastián Ibandarán. Por otra parte, apuntar también, hemos elegido este espacio porque el salón de actos es muy grande y temíamos que se iba a quedar un poco desangelado, con esta vitrina que tienen ustedes, los que hay un montón de motivos taurinos. La coronación de la Virgen del Rocío tuvo que ver mucho con el mundo taurino. Ha dicho Juan que Juan Belmonte fue uno de los que hizo el donativo más grande. Hay 2 personas que dieron un donativo de 500 pesetas. Uno de ellos fue el torero Juan Belmonte. Otra persona muy implicada fue Joselito el Gallo, que estaba en la Junta de la Coronación y que cedió la plaza de toros que había hecho en Sevilla, la Monumental de San Bernardo, para hacer el festival taurino a beneficio de la coronación que se hizo el 8 de diciembre de 1918, el mismo día que se inauguró el monumento a la Inmaculada Concepción allí en Sevilla, ese que se conserva allí. Bueno, pues mira por dónde
este mundo que fue tan importante. Estuvieron también ganaderos relacionados con estos toreros que están por ahí en la relación de donantes, pues que hayamos montado la presentación en este sitio, que es la primera vez que se presenta un libro en este sitio, en nuestra Casa Hermandad, Las Cosas de la Virgen. Y por último han escuchado ustedes una relación de municipios, algunos donde hoy no hay hermandad. Se ha mencionado Galaroza, por ejemplo, pero hay otros muchos cuyas hermandades han surgido mucho después. Se ha mencionado Bonares, se ha mencionado, estamos hablando del año 19, del 18 y el 19, de Bollullos del Condado, todas esas hermandades han surgido después, pero entonces había ya devoción a la Virgen, claro que sí. Esta relación de donantes también nos da pistas dónde han surgido hermandades muchos años después, cuáles eran los núcleos de devotos en aquella fecha. Y nada más, os invito a que podáis conocer el libro, que por cierto tiene una edición magnífica, hay que felicitar también por el resultado, por el trabajo de edición, que es un resultado magnífico. Muchas gracias por venir y por acompañarnos. Buenas noches.